Es verlos a cada uno de ustedes. Espero que hayan tenido una buena semana y espero también que al comenzar esta semana nueva que Dios nos regala, yo espero que todos ustedes puedan tener una buena semana, que puedan tener buen tiempo con sus familias, amigos, en su trabajo, sabiendo que, bueno, cada vez que nos reunimos aquí los domingos, es un tiempo no solamente para cantar cánticos al nombre de nuestro Dios, poder abrir la palabra como lo vamos a hacer ahora, pero también que podamos los unos a los otros disfrutar de la comunión y de la confraternidad y de la comunidad, de la comunión los unos a los otros, que al vernos eso pueda reflejar un ánimo a cada uno de nosotros para continuar creciendo y caminando en nuestra vida como creyentes. Vamos al libro de Efesios capítulo 2, y en esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio de doctrina, y estamos estudiando lo que es la eclesiología. Es una palabra larga, en inglés una palabra fancy, ¿verdad? Para lo que significa la iglesia, el estudio de la eclesiología. Los teólogos, aquellos que estudian con profundidad la palabra de Dios y han escrito libros, le han puesto esta palabra de eclesiología, que lo que significa es el estudio de la iglesia. Doctrina significa estudiar, saber, conocer. Eclesiología, iglesia, o sea que lo que hemos estado viendo es el estudio de lo que es la iglesia. Por eso le dimos un subtítulo que dice ahí la naturaleza de la iglesia. En otras palabras, lo que comprende la iglesia de Dios, la iglesia que fue comprada por la sangre de Cristo. Y la semana pasada nosotros estuvimos hablando de diferentes temas y puntos de la iglesia, pero una de las cosas que nosotros mencionamos fue que la iglesia no es la estructura, el edificio. ¿Verdad? Muchas veces nosotros decimos, vamos a la iglesia. Bueno, el punto es para que entendamos hacia dónde vamos, que es el edificio, que es la estructura. Pero la iglesia, la naturaleza, lo que es la iglesia, los componentes, por decirlo así, de la iglesia, somos los creyentes. Si no hay creyentes, no hay iglesia. ¿Okay? Podemos tener un edificio y podemos llamarle iglesia, pero verdaderamente, bíblicamente, la iglesia está compuesta por aquellos que han conocido personalmente, que tienen una relación personal con Cristo, aquellos que han pasado de muerte espiritual ahora a vida espiritual. O sea que nosotros podemos tener este salón completamente con las mejores sillas, los mejores instrumentos, la mejor pintura, la mejor decoración, las mejores luces. Podemos hasta cambiar la silla si usted quiere algo reclinado, como usted quiera. Pero si no hay creyentes, ¿de qué nos sirve todo esto? No hay iglesia. Entonces, por eso es la importancia de nosotros entender lo que somos iglesia, que también nos trae a otra implicación. A través de Cristo somos iglesia. Y porque somos iglesia, escuche bien, a través de Cristo. Entonces, nosotros somos una iglesia andante. En cada lugar donde usted se desenvuelve como creyente, usted está representando a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Ahora, escuche bien, hay una iglesia universal. Cuando hablo de una iglesia universal, estoy hablando de todos los cristianos en el mundo completo. China, Japón, Francia, Venezuela, Colombia, Costa Rica, México, Perú, Argentina, Bolivia, República Dominicana, Haití.
usted puede ir a todos esos lugares y todos los creyentes que han conocido a Cristo se le llama la iglesia universal porque todos estamos bajo la cabeza que es Cristo. Ahora, hay también lo que nosotros le llamamos la iglesia local. Si va a Argentina, va a encontrar un montón de iglesias evangélicas, cristianas. Cada una en su lugar, eso es una iglesia local. ¿Por qué? Porque está localizada en un lugar. Nosotros aquí, en Estados Unidos, en Atlanta, Georgia, tenemos una iglesia local en este lugar. Se llama Gospel Hope Español. Hay otras iglesias en inglés, en español, en chino, en japonés, en burmese, en el idioma que sea, que iglesias cristianas, evangélicas, que predican la palabra de Dios, que los creyentes que van a esa iglesia conforman entonces lo que es la iglesia local. Entonces hay una iglesia universal y hay muchas iglesias locales, pero la cabeza, la roca, el fundamento en donde todas esas iglesias locales están por debajo es nuestro gran Salvador Jesucristo. Entonces, en esta mañana, si vamos a Efesios capítulo 2, que ya lo leímos, el título del mensaje de esta mañana es De extraños a ciudadanos. De extraños a ciudadanos. Y vamos a ver en este pasaje un sinnúmero de palabras, de frases que nos van a ayudar a entender, un sinnúmero de tantas verdades que nos van a ayudar a entender de cómo nosotros pasamos de ser extraños a entonces ser ciudadanos del Evangelio, ciudadanos del cielo a través de Cristo. Yo recuerdo que ya hace, muchos años atrás, cuando yo quería sacar mi licencia de conducir, yo tuve la oportunidad de poder ir con una persona que tenía una influencia un poco grande en el país. Y eso me ayudó a mí a agilizar todas esas conexiones que él tenía, me ayudó a mí a agilizar y poder pasar por el proceso. Y esa persona que era tan respetada en aquel entonces por la posición que él tenía, pudo, si podemos decirlo así, pudo romper barreras y obstáculos que a lo mejor hubieran durado un montón de horas y a lo mejor días, y por medio de él y a través de él, yo pude tomar mi examen, tanto escrito como el examen en el carro, y pude de una manera u otra un poco más rápida poder entonces obtener mi licencia. Ahora, el medio fue esta persona. Y yo tenía que confiar únicamente en esa persona y creer que lo que él me había dicho y lo que él estaba haciendo, yo podía confiar en lo que él estaba haciendo. Porque él fue mi medio para romper todos esos obstáculos y barreras que yo podía haber enfrentado, que él me ayudó a poder atravesar todos esos obstáculos. Y Pablo, escuche bien, en estos maravillosos versículos nos recuerda y nos afirma de esta gran verdad. Y la verdad es que cada uno de nosotros, cada creyente, debe edificar su vida en Cristo. Tú debes edificar tu vida en Cristo. Y cuando hablo de la palabra edificar, estoy hablando de la palabra construir. Que nuestra vida debe estar cada día siendo edificada, siendo construida en Cristo y sobre Cristo. Vivir cada día en Cristo y sobre Cristo. Y la pregunta es,
¿por qué debemos nosotros hacer esto? Bueno, número uno, debemos hacerlo porque hay una realidad general. Mire de nuevo los versículos 11 y 12. Efesios 2, lea en su Biblia lo que dice los versículos 11 y 12. Dice, no olviden que ustedes los gentiles antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esta práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. Versículo 12. En estos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ustedes. Ustedes vivían en este mundo. Mire lo que dice ahí. Dice, sin Dios y sin ¿qué? Y sin esperanza. Entonces Pablo aquí les da una realidad no solamente a los judíos, pero también a aquellos que no son judíos, que son llamados gentiles. Y Pablo le da una realidad aquí sumamente general, y la realidad es que sin Dios nosotros no tenemos ninguna esperanza. Mire el versículo 11 lo que dice. Dice, no se olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban, ¿qué dice ahí? Excluidos. No eran parte del pacto, de la promesa que Dios había hecho con su pueblo. ¿Quiénes? Con su pueblo Israel, los judíos. Dice, ustedes eran llamados, eran paganos incircuncisos. Dices, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, pero no del corazón. Escuche bien. Los judíos, el pueblo de Dios, llamaban a los gentiles incircuncisos. Porque si usted recuerda, una de las leyes que Dios le dio a los judíos era que tenían que circuncidarse. Y ellos entonces llamaban a los gentiles incircuncisos porque no se circuncidaban. Y los judíos decían, por eso ustedes no tienen parte del pacto de Dios. Y los judíos vivían orgullosos y decían, mira, yo soy parte del pacto de Dios, porque nosotros no circuncidamos, ustedes son gentiles, ustedes se echen para allá. Pero cuando Cristo vino, Cristo dijo, no, la promesa de salvación no es solamente para los judíos. La promesa ahora se abre también para quienes, para todos, incluyendo los gentiles, para todo aquel que confía y pone su esperanza en Dios. Ahora cualquier persona, sea judía o sea gentil, puede conocer a Dios y tener la salvación que Dios provee a través de Cristo. Y Pablo le dice al final del versículo 11, ustedes se enorgullecen aun cuando esa práctica solo afecta al cuerpo, pero que no afecta el corazón. Escuche bien, lo que Pablo está diciendo aquí es que la circuncisión simplemente afectaba la carne, la piel, el cuerpo, pero esa circuncisión no nos lleva a Cristo. Lo que necesitamos ahora es una circuncisión, una operación de nuestro corazón para que quite el pecado, el orgullo, la amargura, el odio, el rencor, y que quite todas esas cosas de nuestro corazón, para que entonces ahora Cristo haga una obra espiritual en nuestros corazones, para entonces nosotros ser salvos. El versículo 12, mire las palabras que usa. Dice, ustedes vivían apartados de Cristo. En otras palabras, completamente separados de Dios. Dice, no se les permitía ser ciudadanos de Israel. Dice, ustedes no conocían las promesas del pacto de Dios. Dice, ustedes vivían en este mundo, dice, sin Dios y sin esperanza. Wow, es una descripción de cómo vive el mundo hoy en día. Escuche bien.
La persona que no conoce a Cristo como su Salvador personal está completamente ajeno a los pactos de Dios, está completamente ajeno a las promesas de Dios, está apartado de Dios, está excluido de Dios, no tiene esperanza en este mundo aparte de Dios. La misma Biblia dice que nuestro pecado nos separa de Dios. La misma Biblia dice que nosotros todos somos pecadores. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Aún más, la Biblia dice que no hay ni una persona que pueda hacer lo bueno. No hay una persona que pueda declararse en sí mismo justo. Y ese es el cuadro de todo aquel que no conoce a Cristo. Escuche, esa es una realidad general en todo el mundo. Sea judío o sea gentil como nosotros. Por eso, si usted va a Efesios capítulo 2, el versículo 1, mire lo que dice el versículo 1 en ese mismo capítulo. Efesios 2, 1 dice, antes ustedes, dice, estaban muertos. Dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Dice, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas. Dice, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En otras palabras, en pecado. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos como los demás. Éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Esa es la descripción de una persona antes de conocer a Dios. Es como un niño que puede hablar, que puede caminar, que puede tocar las cosas, pero todavía no tiene el entendimiento tan desarrollado para entender que si cruza la calle, un carro lo puede chocar. Yo tengo una niña de 2 años, habla como si tuviera 20 años. Se encarama por todos los sitios como si tuviera 15 años. Les gusta tocar todas las cosas. Les gusta a lo mejor también muchas veces meterse hasta en la conversación de uno y preguntar, ¿a dónde vamos? Pero tú tienes 2 años. ¿Quién te ha preguntado a ti que nos diga esas cosas? Y aunque ella pueda hacer todas esas cosas, si yo le digo, sal afuera a jugar y no la estoy observando, su mente no está tan desarrollada como la de nosotros que ya somos adultos, que si yo cruzo la calle y viene un carro me va a chocar. Bueno, ella no entiende eso. Ella ve la pelota que sale, y sigue y sale, aunque vengan 3 y 4 carros. ¿Por qué? Porque aunque ella pueda hacer algunas cosas, todavía su mente no ha cambiado y no ha desarrollado de una manera que ella entienda que hay un peligro si yo cruzo la calle. Y Dios nos está diciendo aquí en Efesios que antes de una persona conocer personalmente a Cristo, aunque nosotros podemos tocar, hablar y subir y encaramarnos, nuestros pensamientos espirituales, nuestro corazón no está desarrollado para nosotros entender verdaderamente que cuando nosotros conocemos ahora a Cristo, somos completamente diferentes. Antes de conocer a Cristo, nuestro pensamiento espiritual no estaba desarrollado. Y nosotros hacíamos lo que la carne nos decía. Nosotros hacíamos lo que nuestro corazón carnal nos decía. Nosotros hacíamos y nos portábamos y obedecíamos a nuestro amo Satanás antes de conocer a Cristo, porque eso era todo lo que nosotros conocíamos antes de conocer a Cristo. Pero luego de conocer a Cristo, entonces entendemos
que si cruzamos la calle y hay carros nos van a atropellar. Y Cristo cambia nuestro corazón y nuestras mentes. Y ahora nos ayuda a crecer y a desarrollar y entender ahora que hay cosas como creyentes ahora que nos van a perjudicar a nosotros. Hay cosas ahora como creyente que si yo odiaba, ahora Dios va a trabajar en mi corazón para yo no odiar, sino amar. Que cuando yo peleaba mucho y alzaba la voz, Dios ahora va a trabajar en mi mente para yo no hacer eso, sino mostrar amor, bondad. Cuando yo tenía un odio y rencor y no perdonaba. Como creyente ahora, si tengo una relación con Cristo, Cristo me va a enseñar a mí ahora a perdonar. Pero tenemos que entender la realidad general. Pero no solamente eso, también hay una verdad singular. Mire el versículo 13 lo que dice. Dice, pero ahora, una palabra sumamente importante en las Escrituras, porque nos habla de un cambio. Dice, pero ahora han sido unidos ¿a quién? A Cristo Jesús. Dice el versículo, antes estaban muy ¿qué? Lejos de Dios, pero ahora hemos sido ¿qué? Acercados por medio de nuestras propias obras, por medio de lo bueno que nosotros somos. Wow, la hermana Cecilia es tan buena. Ella no peca, ella es perfecta, ella ama a todas las personas y por eso Cristo la amó a ella. ¿Por qué es tan buena? ¿Eso es lo que dice la Biblia? No. Dice, ustedes estaban sin esperanza y sin Dios, lejos de Dios, lejos de las promesas, sin esperanza. Pero, versículo 13, pero ahora, ¿a través de quién? De Cristo. Y al final ese versículo dice, pero ahora hemos sido acercados por medio de quién? De la sangre de Cristo. Por la cruz, por su sangre, por la sangre de Cristo derramada en la cruz. Nosotros ahora podemos venir y cuando estábamos lejos de Dios, podemos ser ahora acercados y unidos a Dios a través de Cristo. Versículo 14, mire lo que dice. Pues Cristo mismo nos ha traído, ¿qué cosa? La paz. Antes no había paz. No teníamos ninguna paz para con Dios, pero a través de Cristo podemos tener paz con Dios. Dice, Él unió a judíos y a quiénes. Oh, ¿cómo? Dice que Cristo unió a judíos y a gentiles. ¿En cuántos pueblos? ¿En 2 pueblos? ¿En 3 pueblos? ¿En 4 pueblos? Dice, en un solo pueblo. Cuando por medio de lo bueno que nosotros somos, no. Por medio de su cuerpo en la cruz, dice, Cristo derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Dice, lo logró al poner fin al sistema de las leyes, de mandamientos y ordenanza. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los 2 grupos un nuevo pueblo en él. Dice, Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Entonces el punto es, ¿quién lo hizo todo? Dios. ¿A través de quién? A través de Cristo. Dios lo hizo todo a través de Cristo Jesús. Y a través de Cristo, los judíos y los gentiles no son 2 pueblos, sino que son un solo pueblo, debajo de Cristo Jesús. Porque Cristo rompió no solamente esa enemistad que teníamos con Dios, sino que la barrera del pecado. Ahora, a través de Cristo, nosotros podemos ser salvos. La Biblia dice que Cristo es el único. Él dice, Él es la vía,
la verdad, dice, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. En otras palabras, Cristo es la única vía para llegar al Padre. No hay otra. Cristo derribó, anuló, nos reconcilia con el Padre. De extraños a ciudadanos, de enemigos, ahora ser hijos de Dios a través de Cristo. Versículo 17 dice, Cristo les trajo la buena noticia de paz, tanto a ustedes, los gentiles que estaban lejos de Él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu. ¿Gracias a quién? A lo que Cristo hizo por nosotros. Mire Efesios 2, 4 y 5 lo que dice. Efesios capítulo 2, versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvos. Dice, por gracia, por misericordia de Dios. A través de Cristo ahora hemos sido salvos. Pero escuche bien, eso trae también otra realidad. Escuche, y es que cada persona que conoce a Cristo, ahora es parte de una familia en Cristo Jesús. Lo que quiere decir que si Dios unió a los judíos y a los gentiles y lo hace uno en Cristo, también entonces todo el que es creyente es uno en Cristo. O sea que si yo soy de República Dominicana y conozco a un chino, ese chino es familia mía, si es cristiano. Porque en Cristo somos uno. Si yo soy dominicano y conozco una venezolana, la venezolana es familia mía, si es cristiana. Si conozco una persona de Colombia, si conozco una persona de México, si conozco un americano, si conozco una persona de México, si conozco una persona de Perú. Si conoce a Cristo, ¿usted sabe cómo yo debo tratarlo? Como un hermano y una hermana. Como yo trato a mi familia física, terrenal, ¿debo yo tratar a esa persona? ¿Usted escuchó eso? Si tú conoces a Cristo, tienes una relación personal con Cristo, has recibido la gracia de Dios, y tú conoces a una persona que no es de tu país, aún de tu país. Si es cristiano esa persona, tú eres familia. Ahora, no estoy diciendo que si no es cristiana tú no la vas a ayudar. Eso no es lo que estoy diciendo. Ah, ¿tú conoces a Cristo? No, no, pues mira, nos vemos. No, eso no es lo que está diciendo. Porque la Biblia dice también que el mundo sabrá si nosotros conocemos a Cristo de la manera que nos amamos los unos a los otros. Pero el punto que yo quiero traer es que nosotros entendamos que en Cristo, debajo de Cristo, somos una familia, estamos en la familia de Dios como creyentes. Yo recuerdo hace ya varios años atrás, yo estaba viajando a la República Dominicana y yo recuerdo que estaba en la fila esperando pasar por migración y había una persona americana que estaba, viajó a Santo Domingo y yo le comenté de una de las razones del por qué yo estaba en República Dominicana. Y ahí mismo en la fila de migración, lleno de personas, luego de hablar, los dos nos dimos cuenta que somos creyentes. Y él escuchó la situación y dijo,
¿Puedo orar contigo? Claro que sí. Ahí mismo, en la fila de migración, dentro de un montón de personas. ¿Usted sabe lo que me recuerda eso? Que no importa donde yo esté, si yo encuentro a otro creyente, hay una comunión ahí que no se explica cómo es. Pero ahí mismo, y nosotros no volvimos a vernos jamás, ni jamás yo lo he visto a él. Pero somos una familia. Y somos una familia que aunque no vivamos juntos, estamos unidos por la sangre de Cristo. Y eso me trae a mí al último punto, que también debemos entender que hay una promesa eternal. Mira el versículo 19 lo que dice. Así que ahora ustedes, oh wow. O sea, luego de explicar la realidad general del pecado, que el pecado nos separa de Dios, no hay esperanza para nadie, judío o gentil. La verdad singular, Cristo, la sangre de Cristo, la muerte de Cristo, Él fue que lo hizo todo. Él es el que nos une con Dios y nos da su Espíritu. Y entonces ahora nos promete algo eterno. Dice, así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, sino que son, ¿qué cosa? Son ciudadanos, junto con todo el pueblo santo de Dios. Dice, son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal de ese fundamento es ¿quién? Es Cristo Jesús mismo. Todos nosotros somos parte de una familia, ¿verdad? Y yo no soy parte de su familia, ni tampoco usted es parte de mi familia, físicamente hablando. Porque cada cual tiene su propio apellido, su propia casa, su propia familia, su propio nombre. Pero hay muchas personas que adoptan a niños. Y ese niño o esa niña pasa de tener un apellido a tener otro apellido diferente. Pero hay un proceso. Hay un proceso de esa adopción. Es un proceso largo, costoso, riguroso. Y hasta que no se sella ese proceso, esa niña y ese niño todavía mantiene ese apellido que le dieron. O con los padres donde él nació o ella nació. Pero es un proceso. Y hasta que no se cumpla ese proceso, el niño no tiene el apellido de esa nueva familia que lo va a adoptar. Pero cuando el proceso se cumple, cambia el apellido y cambia todo. Ese niño, esa niña pasa a lo mejor de estar en un lugar donde no tenía la oportunidad de disfrutar y salir y viajar, y va a una familia que ahora tiene la oportunidad de disfrutar, de brincar, de jugar, de salir, de ser un niño, una niña que juega y sale como los otros normales. Donde ahora ese niño, esa niña conoce a más familias porque es parte de esa familia. Y no es un extraño, no es un desconocido, viene a ser parte de esa familia. Y es exactamente lo que Pablo nos quiere a nosotros a decir en esta mañana, que sí hay una realidad general, pero hay una verdad que es Cristo, que ahora nos lleva a nosotros de ser extraños, desconocidos, ahora a ser conocidos en la familia de Dios. Versículo 21, mire lo que dice. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes, dice los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que aquí, que ahora en Cristo es completamente lo contrario. Antes vivíamos como extranjeros, como
como forasteros, como visitantes. No sabíamos de dónde veníamos ni a dónde íbamos, pero ahora Cristo nos ha acercado y nos ha hecho familia en Él. En Cristo es completamente lo contrario. Pasamos a ser ahora ciudadanos y miembros de la familia de Dios, parte los unos a los otros. Por eso dice Efesios capítulo 2, versículo 6. Dice, y en unión con Cristo Jesús, dice, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que la pongamos en práctica. Entonces la pregunta es, para todos los que estamos aquí, ¿eres tú todavía un extraño? ¿O eres tú un ciudadano? Esa es una pregunta que cada persona debe contestar. El pastor no la va a contestar. El amigo no la va a contestar. La persona que está al lado suyo no la va a contestar. Su hermano o su hermana no la va a contestar. Nadie la va a contestar por mí. Es una pregunta bien personal. Hoy en día, ¿eres tú extraño todavía? En otras palabras, ¿no tienes una relación personal? ¿O tú puedes decir, sí, yo soy ciudadano, soy parte de la familia, yo he conocido a Cristo personalmente y tengo una relación personal con Cristo? Porque si no es así, hoy día, dice la palabra de Dios, hoy es el día de salvación. Hoy tú puedes venir y entregar tu vida a Cristo y ser parte de la familia de Dios. Para aquellos que sí hemos confiado en Cristo, sigamos creyendo y confiando en Cristo. Sigamos edificando nuestra vida en esa piedra angular. Sigamos creciendo y sigamos juntos como un solo cuerpo, como una familia de Dios, a través de Cristo Jesús, seguir edificando, construyendo nuestras vidas en el fundamento que nunca cambia, que es Cristo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en Él y solo en Él encontramos salvación y vida eterna. A través de Cristo Jesús, que lo hizo y lo pagó todo. Hoy podemos decir que todos los que hemos creído, podemos ahora decir que somos ciudadanos, miembros, parte de la familia. Que tenemos una promesa eterna en los cielos. A lo mejor habrá alguien aquí en esta mañana que todavía no es parte de la familia de Dios. Que vive en esa realidad general, pero que necesita conocer a esa verdad singular, a esa verdad que es Cristo Jesús, aquel que vino y dio y entregó su vida y resucitó para darnos vida, para proclamar las buenas nuevas de salvación. A lo mejor hay alguien aquí y dice, pastor, yo no conozco a Cristo personalmente, pero esta mañana, hoy,
yo quiero conocerle. ¿Alguien así en esta mañana? Alguien dice en esta mañana, yo quiero conocer a Cristo. Para nosotros los creyentes, que no nos olvidemos que nuestra vida está edificada en Cristo y que juntos como una familia nos edifiquemos en Cristo para que mutuamente juntos podamos crecer y ser luz y sal por medio de Dios, a través de Cristo, con la ayuda y la fortaleza del Espíritu Santo que vive en nosotros. Gracias, Señor, porque nos ha hecho ahora cercanos a ti, Señor, a través de la sangre de Cristo. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús y el pueblo de Dios dice, amén y amén.